Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Costa Rica Noticias este jueves 29 de abril. Yo soy Elki Méndez y voy a estar con ustedes en este repaso informativo. Antes de entrar con toda la información, recordarles a ustedes que nos pueden acompañar en Facebook también, en Signar Costa Rica Noticias, y en Twitter también pueden dejar sus comentarios como @Signar Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Hospital San Juan de Dios instaló una unidad médica móvil con 20 camas para atender a pacientes con COVID-19 moderado y severo. Hacienda presentó esta semana las proyecciones para mejorar la economía nacional durante los próximos 5 años. UNAFUT se muestra preocupada por el aumento de los contagios de COVID-19 en el campeonato nacional. Aún así, en medio de algunos rumores de gobierno sobre querer detener el torneo, confían en que se pueda cumplir con el calendario de clausura 2021. Con una inversión de $234 millones, Recope sacará a licitación la construcción de la Terminal Pacífico. La pandemia expulsó a los humanos del paraíso de Galápagos. Tortugas gigantes, iguanas y otras especies de este santuario ecológico del Pacífico escaparon a la curiosidad de turistas y científicos. El Hospital San Juan de Dios instaló una unidad médica móvil con 20 camas para atender a pacientes con COVID-19 moderado y severo y a enfermos que completan sus antibióticos o que presentan algún problema social. Las autoridades esperan que este jueves empiece a funcionar esta sección. El Hospital San Juan de Dios desplegó 2 módulos de la unidad móvil médica del Hospital Nacional de Niños para albergar a 16 pacientes no COVID y además habilitar 20 camas moderadas y severas para COVID-19, indicó la directora de este centro de salud. Esta estrategia nos va a permitir tener una mayor movilidad de los pacientes en las camas, tanto COVID como no COVID, porque podemos ingresar los pacientes que requieren y podemos movilizar las camas dentro del hospital para una cosa u otra, dependiendo de la demanda que vayamos teniendo. Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, SINAE, dijo que esta situación refleja el pico más alto de saturación en los centros de salud y que requieren acciones concretas. Ante esta situación, nosotros le mandamos un mensaje vehemente a toda la población de recordar los protocolos preventivos, que esto es lo único que nos va a ayudar en este momento a evitar que servicios hospitalarios a lo largo y ancho del país lleguen a colapsar. Estamos hablando del distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas, el respeto de las burbujas sociales. En este momento, una cama hospitalaria puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Asimismo, el jefe de emergencias de este hospital, Miguel Ángel Villalobos, dijo que por día 40 personas con patologías no COVID requieren hospitalización y deben permanecer en emergencias mientras se libera una cama. Las autoridades de este centro de salud esperan que este jueves 29 empiece a funcionar la unidad médica. El gobierno costarricense, así como la Cámara Norteamericana de Comercio en nuestro país, realizaron gestiones para que Costa Rica sea parte de la donación de vacunas contra la COVID-19 que pretende realizar Estados Unidos. El gobierno costarricense realiza desde marzo las gestiones para que nuestro país forme parte de la donación de vacunas que pretende realizar Estados Unidos. Así lo confirmó el presidente de la República, Carlos Alvarado, este martes. Este lunes, un asesor de la Casa Blanca anunció que el gobierno estadounidense entregaría 60 millones de dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca a otros países. El 54%, según un estudio de la Universidad de Duke, ese 54% de las vacunas producidas están en manos del 16% más rico de la población, que son los países más desarrollados. Ese es uno de los principales factores que para el mundo emergente o los países en desarrollo no haya suficiente disponibilidad de vacunas. Nosotros no solo hemos dialogado con países, sino con las empresas farmacéuticas. Cuando hemos pedido aceleración, como hemos logrado en algunos casos, pero para ir más allá, uno de los cuellos de botella son los compromisos
que ya tienen muchas empresas de cumplir sus contratos con estos países. Aunada a esta gestión, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, AmCham, envió una solicitud a Estados Unidos para que se considere a Costa Rica dentro de las naciones que recibirían las inmunizaciones. Este martes, el país recibió 117,000 vacunas más de la farmacéutica Pfizer, completando así el 1.257.855 dosis recibidas en total, incluidas las 43.200 enviadas por el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, este martes se habían aplicado 818.884 dosis de la vacuna contra la COVID-19, un 71% del total de dosis recibidas. Más dosis de vacunas contra la COVID-19 llegaron esta semana a nuestro país. Autoridades esperan en las próximas semanas incrementar la compra de vacunas. La noche de este martes volvió a llegar al país un nuevo lote de vacunas contra la COVID-19. En total, el cargamento contenía 117,000 vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Con esta nueva llegada, abril se convierte en el mes con la mayor cantidad de vacunas recibidas y la mayor aplicación de dosis contra el SARS-CoV-2 que registra el país hasta la fecha. Los 5 cargamentos de abril, 4 entregas de la casa Pfizer-BioNTech y 1 del mecanismo multilateral COVAX de la farmacéutica AstraZeneca, alcanza una suma de 507,690 vacunas, con lo cual se convierte en el mes con la mayor recepción desde que comenzaron estas entregas en diciembre. De esta forma, para el mes de diciembre se recibieron 21,450 vacunas, en enero 82,875, en febrero 171,990, en marzo 473,850 y para este mes de abril 507,690, para un total de 1,257,855 vacunas. Cada paquete nuevo de vacunas que ingresa al país debe esperar una semana para luego ser aplicado. El gobierno afirma que está en constante contacto con las farmacéuticas para agilizar aún más la llegada de vacunas al país. Para mayo esperamos recibir también un aumento de estas dosis, porque justamente trabajamos en ese proceso de aceleración y en la medida que podemos recibir más dosis desde los proveedores, logramos ampliar también la velocidad de vacunación de los diferentes grupos prioritarios. Se readecuaron los porcentajes de los grupos prioritarios también para poder cubrir a la población más vulnerable. Al corte de este martes, la Caja Costarricense de Seguro Social ya se han aplicado más de 818,000 dosis. Esta cifra representa un 72% del total de las dosis recibidas hasta la semana anterior para inmunizar a los grupos prioritarios 1 y 2 del Plan de Vacunación Nacional. De ellos, un 90% de las personas entre 80 y 89 años ya cuenta con estas vacunas. En tanto, un 53% de los adultos de 58 años y más ya tienen al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, lo cual favorece reducir la severidad y la mortalidad de ese grupo, que precisamente es uno de los más vulnerables ante la COVID-19. Este martes, el Ministerio de Salud reportó la cifra más alta de contagios de la COVID-19 desde que inició la pandemia, con 1,927 casos. La Comisión Nacional de Emergencias estima que en una semana el contagio del virus aumentó en un 47%, lo que llevó al colapso la respuesta del sistema de salud para pacientes graves. El Ministerio de Salud emitió este martes los requisitos para que las clínicas y farmacias privadas puedan comenzar el proceso para importación y venta de vacunas contra la COVID-19. Esto a pesar de que los fabricantes de estas ya han dicho que no tienen disponibilidad de las mismas por el momento y que la producción solo se esté concentrando para suplir las necesidades a los gobiernos ante la crisis del coronavirus. Mediante una resolución, Salud pretende esclarecer al empresariado interesado los pasos para lograr la autorización de importación de estas inmunizaciones. Según el documento emitido por la entidad, permitir la venta de la vacuna contra la COVID-19 para el mercado privado garantiza el acceso a la salud a mayor cantidad de personas y alcanzar la inmunidad de rebaño en forma más acelerada. El trámite se debe realizar ante la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario. Se señala además que una vez que se cuenten con las dosis para la venta y colocación, se debe notificar el reporte del proceso de vacunación y el seguimiento de eventos que puedan atribuirse a la inmunización.
Los conductores que incumplieron con la restricción vehicular durante el primer día fueron sorprendidos por las autoridades de seguridad y de tránsito tras un operativo que realizaron en Circunvalación la primera noche de restricción después de las 9 de la noche. El ministro de Seguridad, Michael Soto, recordó a los conductores que infringir esta medida representa una multa de 110,000 colones. Un operativo de autoridades del Ministerio de Seguridad, de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito multó a los conductores que transitaban por Circunvalación después de las 9 de la noche. El nuevo horario de restricción vehicular rige desde este martes 27 de abril hasta el próximo 16 de mayo y será desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Puedo decir que muchísima circulación ya a la hora de restricción, muchas personas sin la documentación respectiva. Los números pues ahorita me pasan el cuadro, pero me parece que las personas todavía les falta un poquito acomodarse al tema y bueno, hoy recordarles a todos que hoy seguiremos y se seguirá de acuerdo a lo establecido en el decreto con la restricción a partir de las 9 de la noche. El ministro de Seguridad recordó que exponerse a una multa por incumplimiento de la restricción vehicular supera los 100,000. El tema de la restricción vehicular sanitaria está en 110,000 colones aproximadamente. Y básicamente es eso, porque recordemos que el tema de las placas pues fue eliminado por la Asamblea Legislativa, situación que era muy disuasiva, pero bueno, ya no lo tenemos porque así se dispuso y repito, estamos viendo muchísimo movimiento de las personas al límite de la hora de la restricción. La nueva restricción aplica también para los fines de semana y fue anunciada por las autoridades de salud el sábado anterior como una medida para prevenir el aumento de casos de COVID-19. Debido a la situación crítica que atraviesa el país producto de una tercera ola pandémica. La Universidad Autónoma de Centroamérica en Pinares, en Curridabat, se convirtió en un megacentro de vacunación. 15 EVAIS de esta zona. La medida permitió poner al día las listas de vacunación de esta población al llegar a vacunar diariamente hasta 600 personas. ¿Hace cuánto le dijeron que tenía que venir a ponerse la vacuna? Ayer. ¿Cuándo la llamaron que tenía que venir a vacunarse? El lunes me llamaron. ¿Cuántos años tiene usted? 6. ¿Qué opina de que le pusieron la vacuna contra la COVID? Muy importante, muy bueno. ¿Quería venir usted? No. ¿No quería venir a que le pusieran la vacuna? No, pero no soy rejego a eso. Estos son solo 2 casos de los vecinos de Curridabat que fueron llamados en menos de 24 horas para que se presentaran al nuevo vacunatorio ubicado en la Universidad Autónoma de Centroamérica, UACA, para recibir la inoculación contra la COVID-19. Centralizar en un solo punto a 15 EVAIS de la zona ha permitido vacunar a 600 personas al día, además de brindar servicios como la posibilidad de vacunarse dentro del carro para aquellos pacientes con dificultades para moverse. A este ritmo, los médicos esperan completar en esta zona todo el esquema de vacunación de la etapa 1 y 2 al mes de julio. Todo este proceso logístico ha sido muy interesante para nosotros porque en realidad la unión hace la fuerza, ¿verdad? No solamente desde haber hecho la alianza con la Universidad Autónoma de Centroamérica, sino también haberse traído todo el equipo de colaboradores míos, enfermeros, auxiliares, técnicos de atención primaria, que hicieron que se ampliara la cantidad de vacunatorios. La doctora aclaró que si bien se trasladó a todo su personal a esta universidad, la custodia de las vacunas se sigue manejando desde el centro de salud, donde son liberadas diariamente según la cantidad de citas confirmadas. También explicó que la citación y el contacto con la población se continúa brindando desde los EVAIS. Que las vacunas están en custodia de la Caja Costarricense del Seguro Social, nosotros las tenemos en nuestros refrigeradores en farmacia y lo que hacemos es trasladarla a estos sitios para vacunar. En realidad aquí no se queda ningún biológico. Con el traslado a la UACA, la capacidad de vacunación se triplicó, al poder habilitar hasta 7 espacios de vacunación. La idea de utilizar las instalaciones de la UACA con fines médicos fue del propio rector, quien luego de ser vacunado en las instalaciones del EVAIS, como cualquier otro vecino, ofreció el espacio físico para tratar de agilizar el proceso. Cuando nos percatamos de que estaban vacunando una sola persona en un lugar un poquito incómodo allí en el centro Curridabat, yo fui vacunado las 2 veces y entonces se estableció una relación con la doctora Navarrete, directora médica del lugar, y se le ofrecieron estas instalaciones. Ella vino y le gustó y entonces reunió
todos los vacunatorios del cantón. Aquí en un solo lugar hay 7 vacunatorios, 15 estudiantes de la universidad voluntarios ayudando a acomodar a la gente por todo lado y van sacando la tarea a gran velocidad. La tarea depende del número de vacunas que les dé el Seguro Social, porque son muchos CEBAIS en todo el país. Entonces los que ellos reciben lo usan el mismo día y van sacando la tarea a gran velocidad, y entonces toda la gente del cantón está muy contenta. En Curridabat viven cerca de 88,000 personas, de las cuales unas 115,000 requieren de ser vacunadas en esta primera fase. Se estima que estos 15 CEBAIS ya han alcanzado a cerca del 48% de esta población. La Cámara de Insumos Agropecuarios manifestó su oposición a la ratificación del denominado Acuerdo de Escazú, el cual se encuentra en trámite legislativo. El acuerdo es un tratado internacional firmado por 24 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente. Según la Cámara, el pacto obliga a implementar en la legislación nacional una serie de medidas dirigidas a asegurar el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en los asuntos ambientales. La agrupación alega que el acuerdo excede el marco normativo en el que debe basarse y califica el texto de desequilibrado y sesgado. Añaden que afectaría a la recuperación económica del país. Finalmente, la Cámara señala que lo mejor es no ratificar el Acuerdo de Escazú en aras de proteger la soberanía nacional. Por lo tanto, pide al Poder Ejecutivo que lo desconvoque de las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. El Acuerdo de Escazú fue construido sin la debida consulta a los sectores, aun y cuando se trata de un acuerdo que versa sobre el acceso público a la información. El sector agropecuario en ningún momento fue consultado durante el proceso de construcción del Acuerdo de Escazú. Consideramos que este acuerdo atenta contra la seguridad jurídica y la reactivación económica del país. El texto del acuerdo otorga el reconocimiento a grupos o personas de cualquier país que promueven el ambiente y podrían bloquear el uso de nuevas tecnologías de producción o incluso inversiones en infraestructura en el país, basados en el principio precautorio, aduciendo que va en detrimento del ambiente sin sustento técnico alguno. Por ejemplo, si un agricultor es acusado de una falta ambiental, debe probar que no está haciendo el daño. De esta manera, el acusador simplemente afirma algo y por lo tanto el agricultor tiene que demostrar que no está incurriendo en la falta o el daño ambiental, desestimando así la presunción de inocencia consagrada en la Constitución Política de Costa Rica en los artículos 36 y 39 y por múltiples tratados internacionales de derechos humanos. Al volver de la pausa hablaremos con el viceministro de Egresos, quien nos explicará a profundidad las proyecciones que el Ministerio de Hacienda ha planteado para mejorar la situación económica por los próximos 5 años. Ya volvemos. A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. Ah, Meyer, no es que no le guste el trabajo. Es que Esteve sería mucho más feliz si lo dejamos en el mismo puesto de siempre. Yo soy un burócrata natural, cuando la causa lo justifica. Este es nuestro tiempo para mejorar. Fábricas Tandil, el viernes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Ser responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de buena vida. El nuevo programa de AGECO y 13,
Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Y como lo anunciábamos antes de ir a corte comercial, el Ministerio de Hacienda lanzó esta semana la nueva proyección para los próximos 5 años que pretenden mejorar la economía, como reduciendo el gasto público, también haciendo un ajuste a los tributos y también viendo nuevas opciones de créditos para reducir la deuda pública por medio de los intereses. Pero para ampliarnos sobre esta información se encuentra con nosotros el viceministro de Egresos, Isaac Castro, a quien le damos la bienvenida y de inmediato le consultamos. Don Isaac, bienvenido a Costa Rica Noticias. Hablemos un poco sobre cuáles son esas necesidades que existen en nuestro país para que ustedes hayan generado estas nuevas proyecciones. Buenos días. Sí, buenos días a la audiencia del CINAR. La necesidad de contar con un marco fiscal de mediano plazo radica en orientar a toda la ciudadanía y a los tomadores de decisión relacionados a temas de carácter de política fiscal, de conocer cuál es la orientación que tiene el Ministerio de Hacienda en los próximos 4 años, 5 años. Y este marco fiscal de mediano plazo, pues entonces viene a configurar, si lo ponemos así en el específico, una orientación, por ejemplo, a los ministerios sobre qué aspectos se van a poder desarrollar dentro de los grandes límites que se establecen en el marco fiscal de mediano plazo. Pero además a la ciudadanía le da una perspectiva de cuáles son la disponibilidad de recursos presupuestarios y fiscales que se van a tener para atender una serie de demandas o de servicios que se prestan desde el sector público. Y además le va a permitir al sector privado saber cuáles son esos ingresos y esos gastos y cuáles son las necesidades de financiamiento que va a requerir en el mediano plazo el sector público, concretamente el gobierno central de la República, para poder hacer el gasto público. Y esas necesidades de financiamiento pues son muy relevantes porque nosotros competiríamos por esos recursos en el mercado doméstico de deuda pública, que vendría a señalar por dónde queremos demandar recursos. En el agregado, el marco fiscal de mediano plazo, lo que viene es a decir qué es lo que vamos a hacer en materia de política fiscal y tener explícitamente dicho que concretamente se espera para el 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Y eso es muy importante en este contexto porque en el contexto de los próximos años vamos a requerir un ajuste fiscal. Y entonces este marco fiscal de mediano plazo no solo señala esos 3 rubros de ingreso, gastos y necesidades de financiamiento bruto, sino cómo va a ser el proceso de ajuste fiscal que se está planteando en el mediano plazo para hacer más razonable la razón de deuda a PIB y para hacer más razonable el costo financiero que enfrenta el gobierno en materia de gasto por intereses. Porque si nos ahondamos en el ajuste fiscal, lo que andamos buscando es reducir las necesidades de financiamiento que requiere el país desde el sector público, y eso implicaría una reducción de la tasa de interés en los próximos años, y esa reducción de la tasa de interés se esperaría que se traduzca en un menor rubro de gasto por intereses. Y al tener un menor rubro de gasto por intereses, ese menor rubro de gastos por intereses en el tiempo nos va a permitir abrir espacios de gasto en otras actividades como son la prestación de bienes y servicios, como son las pensiones, como son los rubros de remuneraciones o, lo que es más importante, el gasto de capital con el que nosotros podríamos ayudarle a la economía a crecer. Entonces,
esta orientación de saber que tenemos un ajuste fiscal, que lo que estamos buscando es abaratar el costo financiero con la que el gobierno se endeuda, le permitiría aumentar la provisión de servicios sin necesidad de aumentar el presupuesto público, porque lo que le quitamos a los intereses se lo estaríamos tratando de trasladar a las otras áreas que son mucho más relevantes que consumir un gran nivel de intereses, porque tenemos un nivel de deuda muy alto. Don Isaac, ¿podríamos entonces resumir que estos 5 años podrían venir siendo una forma de ir preparándonos para después de este lapso mejorar nuestra economía? Y la otra pregunta que le quiero hacer de una vez, don Isaac, es si estas proyecciones, yo asumo que en el Ministerio de Hacienda pues constantemente se están haciendo proyecciones a mediano y largo plazo, pero ¿cuánto impactó o cuánto cambió o cuánto urgió la realización de estas proyecciones los efectos que han causado económicamente a nuestro país la pandemia? Sí, es la necesidad de tener esta orientación de mediano plazo viene a complementar un esfuerzo de todo el tema de la programación macroeconómica. Es muy bien conocido por la sociedad costarricense de que el Banco Central cada final de enero presenta su programación de política monetaria y cambiaria. Es lo que conocemos como el programa macroeconómico. La idea del Ministerio de Hacienda es que a partir de este año y todos los abriles, en la última semana de abril, el Ministerio de Hacienda pueda complementar el programa macroeconómico con un mayor nivel de detalle de la política fiscal que el país quiere seguir. Entonces, el primer elemento importante que quiero resaltar es que el marco fiscal de mediano plazo se va a convertir en el instrumento que viene a complementar al programa macroeconómico que publica el Banco Central. Y entonces las dos piezas le va a permitir a la sociedad costarricense tener un panorama mucho más amplio de qué es la programación macroeconómica que se está realizando tanto desde el Poder Ejecutivo en coordinación con el Banco Central, respetando la autonomía del Banco Central. Entonces, eso nos permite de aquí en adelante, y entonces viene un reto. Este marco hay que estarlo revisando también cada 6 meses. La revisión del programa macroeconómico siempre es en julio. Nosotros, después de que el Banco Central haga su revisión, nosotros reactualizaríamos el marco. Y entonces eso me conecta con la pregunta de cuánto fue necesario por el tema de la afectación por el tema de la pandemia. Viene a ser muy necesario porque la afectación de la pandemia ha cambiado sustancialmente la dinámica de los ingresos y de los gastos y del financiamiento del sector público costarricense, concretamente de las finanzas públicas. Y entonces, el marco fiscal de mediano plazo lo que viene a permitir es al Ministerio de Hacienda, de manera periódica, una vez al año, en abril, y con la revisión que se haría en agosto, septiembre, la posibilidad de estarle contando a la sociedad costarricense cómo vamos en materia de política fiscal. Vamos cumpliendo los objetivos, vamos haciendo los ajustes, y como toda proyección, entonces es indicar un horizonte de camino que vamos a seguir y ir mapeando si nos desviamos o vamos cumpliendo los objetivos en las revisiones periódicas que pensamos hacer. Entonces, se volvió muy relevante el marco fiscal de mediano plazo porque es el compromiso del Ministerio de Hacienda de hacer explícita su política fiscal que está aplicando o que espera aplicar en los próximos años. Don Isaac, hablemos propiamente de estas proyecciones y de las acciones. ¿Cómo es que el Ministerio de Hacienda plantea enfrentar este proceso? Leí en su comunicado que parte de ellas es importantísimo y que se ha venido diciendo desde antes también el tema de la reducción del gasto público, el tema de las tasas de interés por la deuda pública también.
e incluso usted lo hablaba ahora de los ajustes tributarios. Tal vez desglosar un poquito esto y que los costarricenses entendamos cómo esto se verá reflejado también para bien en nuestra economía y de qué forma debemos nosotros participar en ella. Sí, con gusto. El marco fiscal viene a mostrar qué es el ajuste fiscal que queremos hacer en el mediano plazo, bajo, y aquí es muy importante, bajo el acuerdo técnico que ya tenemos con el Fondo Monetario Internacional a través del instrumento que se denomina Servicio Ampliado del Fondo, que esperamos que sea ratificado por la Asamblea Legislativa. Entonces, ese acuerdo técnico de lo que nosotros ya revisamos con el fondo es una parte sustancial de lo que se modeló o de lo que se proyectó en el documento del marco fiscal de mediano plazo. Si yo tuviera que resumirlo, uno lo puede resumir en 3 grandes bloques. El bloque del gasto, voy a empezar por el bloque del gasto, que es el componente más fuerte que lleva al ajuste, implica un cumplimiento estricto de lo que se denominó en el título cuarto de la Ley 9635, todo lo que tiene que ver con materia de responsabilidad fiscal, y concretamente lo que tiene que ver con la instrumentalización de la regla fiscal, de lo que se conoce como la regla fiscal. Entonces, en el documento se muestra cómo tiene que ser la evolución del gasto para que el gobierno pueda cumplir la regla fiscal. Entonces ahí se ponen los parámetros en términos de cuánto tiene que representar el gasto en términos de Producto Interno Bruto para ir cumpliendo en el tiempo la regla fiscal. Implica que el gasto público tiene que disminuir en el tiempo como proporción del Producto Interno Bruto para poder cumplir un mandato que está establecido, un mandato de ley que está establecido en la Ley 9635, que es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Es decir, la política fiscal tiene que dar una orientación de cómo tenemos que cumplir en el tiempo, en los grandes números, ese mandato que tenemos los que administramos recursos públicos. El segundo componente es el de ingresos. El segundo componente es el de ingresos, y entonces ahí en el documento se señalan las diferentes medidas que se van a trabajar en materia de ingresos. Están todas las medidas que son con los tributos que tenemos actualmente, que son los tributos que ya están aprobados por ley y que tenemos que maximizar su recaudación y minimizar todos aquellos elementos que puedan afectar los ingresos que ya tenemos aprobados. Pero además también se señala que lo que tendríamos que hacer con hacer llegar recursos frescos, que son los proyectos de ley que están presentados en la Asamblea Legislativa bajo el acuerdo negociado con el fondo, que es unos proyectos ligados a modificaciones a impuestos ya existentes, a eliminación de algunas exoneraciones que hoy existen, y un proyecto de ley que tiene que ver con el traslado de dividendos de las empresas de propiedad del Estado al gobierno central. Eso en materia de ingresos. En materia, y el tercer gran eje, porque le decía que son 3 ejes, tiene que ver con todo el tema de fortalecimiento, de mejoramiento de el endeudamiento público. Y eso pasa por tratar de ver cómo hacemos que durante los próximos años, que vamos a tener una gran necesidad de recursos en el mercado de deuda pública, podamos hacer que esos recursos lleguen al gobierno en las mejores condiciones. Y entonces eso implica demostrar que en el tiempo vamos a ocupar menos, pero que además lo queremos hacer de manera ordenada para que los que nos prestan los recursos nos los presten en mejores condiciones. Entonces esos 3 ejes es una reducción del gasto, un mejoramiento en materia de ingresos y mejorar
la gestión de la deuda en los mercados en los que Hacienda toma los recursos, de forma tal de que en el combinado podamos generar dos cosas: superávits primarios, que esto es muy importante, y es que el gobierno pueda cubrir con ingresos corrientes el gasto operativo sin incluir los intereses. Y entonces por lo menos asegurar que el gobierno siempre le va a sobrar dinero para poder atender sus obligaciones financieras. Y eso con el tiempo va a permitir mejorar las condiciones a las que nos prestan los recursos y con eso lograr una reducción de la deuda, como está señalado en el documento, que esperamos que a partir del año 2023, que se alcanza el máximo de deuda que se alcanzaría en este país, empiece a reducirse hasta alcanzar en un horizonte más de largo plazo una reducción que nos permita tener niveles de deuda mucho más razonables y que eviten poner al país en una situación de riesgo como la que enfrentamos con la situación de la llegada de la pandemia. Por último, don Isaac, tal vez hacer referencia a la importancia de que se agilice y se apure la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario que actualmente se ha negociado para poder llevar a buen puerto este tipo de proyecciones y tal vez resumir de forma breve los riesgos que también corren ustedes ante este planteamiento. Sí. Sí, con gusto. La necesidad de aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se vuelve muy relevante porque le viene a dar una señal al país de que el país, desde un punto de vista político, está tomando los acuerdos que vendrían a acompañar las decisiones de carácter político técnico que se están tomando desde el Ministerio de Hacienda. El acuerdo del fondo implica un ajuste muy importante. Hacienda ya lo que le corresponde ajustar, porque tiene la discreción de ajustarlo, Hacienda lo inició. Entonces, la más pronta aprobación por parte de elementos que están supeditados a decisiones de carácter político vendría a ser muy favorable, porque entonces eso se transmite inmediatamente en mayor confianza a quienes tenemos que ver con temas de finanzas públicas. Desde el Ministerio de Hacienda, para mostrar una mayor credibilidad de que la ruta que se estaba marcando se va a poder implementar, y para quienes le prestan Hacienda, saber que efectivamente la ruta que se ha trazado está contando con la venia de todos los actores involucrados, técnicos, políticos, de centros de decisión. Entonces, entre más rápido logremos eso, más vamos a poder señalar que el camino que vamos es el camino de la consolidación fiscal. Y eso tiene un impacto muy importante porque los mercados financieros, que son los que nos analizan para prestarnos los recursos, van a incorporar esa decisión y nos la van a poder transmitir, como ya nos la han venido transmitiendo, en una reducción en el rendimiento en que colocamos nuestra deuda, y eso nos va a permitir abaratar el financiamiento con el que trabaja el gobierno de la República. Y el segundo elemento, si me lo recuerda, por favor, ya se me hablábamos de los riesgos que corre siempre este tipo de proyectos. Sí. No, muchas gracias por el recordatorio. Efectivamente, precisamente esta ruta está, pues obviamente, con una serie de riesgos. Uno de estos es el riesgo de la no aprobación del ajuste fiscal. Si no se llegase a aprobar en la Asamblea Legislativa el acuerdo con el fondo, pues entonces volvería la incertidumbre acerca de la sostenibilidad o de la ruta de consolidación que el país tiene que tomar, y entonces eso se traduciría en una materialización de un riesgo que implicaría que nos vuelvan a aumentar las tasas de interés. Hay una serie de riesgos adicionales que tiene siempre presente en las finanzas públicas. Tenemos los riesgos de desastres naturales, tenemos los riesgos de inestabilidad en el sistema financiero, tenemos riesgos asociados a las
temas de concesiones en donde el Estado se ha comprometido o se vuelve garante de ciertos ingresos mínimos, o también aparecen riesgos asociados a demandas contra el Estado. Cualquier materialización de uno de estos riesgos, pues simplemente habrá que ver cuál es el impacto que tiene sobre las finanzas públicas. Por eso es tan importante darle seguimiento a través del marco fiscal de mediano plazo, que lo queremos publicar de manera anual en abril, y una revisión 6 meses posteriores, de ver si se van materializando esos riesgos o no se van materializando esos riesgos. Y el marco fiscal va a tratar de ir revelando ese elemento para que los tomadores de decisiones sepan a qué nos estamos exponiendo todos desde el punto de vista de las finanzas públicas. Perfecto, don Isaac. Muchísimas gracias por esta amplia explicación y le agradecemos mucho su tiempo aquí en Costa Rica Noticias. No, con mucho gusto y que tenga muy buen día. Igual, gracias. Autoridades del fútbol nacional temen que la cantidad de casos positivos de COVID-19 en los equipos provoquen la suspensión del torneo de clausura. Ya volvemos con la información deportiva. Los niños toman cada vez más protagonismo en el séptimo arte, mostrando su talento y experiencia. Cuando un niño es muy difícil dirigir niños para que no resulten impostados. Hollywoodenses a veces son perfectos. Son perfectos. Sí, a mí me ponen un poco de mal humor. Sí, porque son naturales. Eso analizamos en Encuadre Iberoamericano, el viernes 30 de abril a las 11 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un programa que nos enseña cómo, con pequeños cambios, podemos mejorar nuestro medio ambiente. Si queremos reducir la cantidad de basura que generamos y convertirla en material reciclable, tenemos que separarla. Ecológica, los domingos a las 12:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Primera dama de la revolución. La historia de Henrietta Box y cómo su vida cambia al casarse con José Figueres Ferrer y venirse a Costa Rica. Pepe said, life with me will be very difficult, but it will never be boring. El 1 de mayo a las 2 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Para celebrar el Día Internacional del Jazz, presentamos el concierto FI Jazz, dentro del marco del Festival de Jazz, el viernes 30 de abril a las 6 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. La UNAFUT se muestra preocupada por el aumento en los contagios de COVID-19 en el campeonato nacional. Aún así, y en medio de algunos rumores de gobierno sobre querer detener el torneo, confían en que se pueda cumplir con el calendario del Clausura 2021. Tras un torneo de apertura con muchas suspensiones de partidos a causa de los múltiples contagios de COVID-19 en los jugadores, el actual certamen se ha desarrollado bajo una relativa tranquilidad, hasta que en abril se dispararon los casos positivos, lo cual enciende alarmas en la Unión Nacional de Clubes de Fútbol, UNAFUT. Según el doctor Andrés Castillo, coordinador de la Comisión Médica del ente, en el torneo de clausura se han presentado cerca de 30 casos, 20 de ellos en las últimas 2 semanas. Hasta el momento el calendario se ha cumplido tal cual estaba planeado, a diferencia del campeonato anterior, donde la normalidad era la posposición de juegos. Deportiva del 13 quiso contactar a la ministra del Deporte, Carla Alemán, para saber si plantean suspender el campeonato nacional debido al aumento de casos en nuestro país, lo que ha llevado a los hospitales a estar al borde del colapso, pero no atendió las llamadas. En UNAFUT aseguran que la ministra no les ha hablado de suspensión y esperan que las 6 fechas que faltan para que finalice el campeonato se puedan desarrollar con total normalidad. No hemos tenido ninguna digamos, conversación ni tampoco han hecho de que quieran suspender el fútbol. Creo yo que se ha trabajado, se ha cumplido, está controlado, y al tener toda esa gama como estamos haciendo ahorita, como acabo de describirle, no hay razón por la cual suspender el fútbol.
El doctor Castillo explicó que están teniendo reuniones periódicas con los equipos para monitorear el estado de los jugadores y que se reporte de inmediato cualquier caso sospechoso, para así hacer testeos masivos. Además, dijo que aprovechan estas reuniones para insistir a los médicos de los equipos en la importancia de hacer conciencia en los futbolistas. Entre el viernes anterior y el martes se dieron a conocer 17 casos. Alajuelense reportó 4 el viernes y 7 el lunes. De ellos, 8 son jugadores y 3 miembros del cuerpo técnico, incluido Andrés Carevic. El sábado, Herediano anunció sobre 4 jugadores positivos y este martes Saprissa dio a conocer de 2 casos. Y el día de hoy pues se presentaron ya aquí a trabajar los jugadores que han dado negativo. Están trabajando con distanciamiento, hicimos una sesión de gimnasio, cada jugador con distanciamiento y con su cubrebocas. Luego saliendo a cancha ya lo hicieron sin cubrebocas, pero con distanciamiento y sin interacción entre ellos. La UNAFUT le solicita a los equipos que extremen las medidas para disminuir las posibilidades de contagio y así poder cumplir con el calendario del torneo de clausura, al cual solo le quedan 6 fechas por jugar. Para Saprissa el número mágico es 4, lo mismo que para Pérez Celedón. En cambio, del puesto 5 al 12 solo deben de pensar de a 6 para clasificarse a segunda ronda. Esos son los puntos que deberán ganar los equipos si desean estar en semifinales. Establecer un juego de números para las próximas 2 fechas, conociendo que 10 equipos optan por solo 2 espacios en semifinales, se antoja hartamente difícil. No solo estos clubes tienen que sacar sus marcadores, sino que tendrán sus oídos pegados a las noticias que lleguen de otros estadios para hacer su juego de números. Pero hagamos el ejercicio. Para que Saprissa clasifique, y no necesariamente de tercero, pero para que al menos se vea jugando en semifinales, su número mágico es 4. Así lograría 30 unidades y se haría inalcanzable para cualquier equipo que no sea Pérez Celedón. Los generaleños sí tienen que ser más tajantes y si desean no depender de nadie tendrán que ganar sus próximos 2 partidos. Uno incluso es ante el Herediano, su perseguidor en la tabla. Con 2 triunfos pasaría sin problema. Incluso podría ser 4 puntos y Herediano no lo alcanzaría, pero dependería de que Jicaral no gane en ninguna de las 2 fechas restantes. Desde el Herediano, que es quinto, hasta Guadalupe, que es último, no hay mucho que hacer. Tienen que ganar sus 2 compromisos restantes. Incluso florenses y jicaraleños podrían arriesgarse a hacer solo 4 de los 6 puntos, pero dependerían de cómo les vaya a Saprissa y Pérez Celedón. Cartaginés con 23, San Carlos con la misma cifra, Grecia 22, Limón 21 y Guadalupe 20 dependen solo de victorias y marcadores ajenos para avanzar. Sporting tiene 23 puntos, pero su pelea por reglamento no podrá ser clasificar, sino disputar la liguilla, así que lo que deberá evitar es ser último para no descender directamente. Solo le lleva 3 puntos a Guadalupe. El campeón con peor rendimiento de la historia fue el Herediano del 2019 con apenas 52% de puntos obtenidos. Esa cifra podría ser incluso menor este torneo si alguien ajeno a Alajuelense o Santos gana el cetro. Sin lugar a dudas, el formato del campeonato nacional se presta para que muchos equipos que realizan una temporada conservadora y muchas veces hasta mediocre en su fase regular puedan redimirse a base de motivación en 2 juegos de semifinales que ayuden incluso a ganar una final nacional. Esto en detrimento, y como ya ha pasado en muchas ocasiones, de clubes que hacen un extraordinario trabajo en la primera instancia pero se caen en cosa de 2 partidos y el título se les escurre como agua entre los dedos. Pues bien, mucho de eso basado en antecedentes podría suceder en este torneo, un certamen que no premia regularidad. Alajuelense mantiene hasta hoy el primer lugar del certamen, está invicto y lleva un 77% de rendimiento. No obstante, entrará a semifinales en las mismas condiciones que sus otros 3 oponentes. Su rival ahora mismo, según la tabla, sería Pérez Celedón, que tiene apenas 42%. Eso sin contar que de ahí para atrás, el mismo Guadalupe, que es último de la clasificación, podría entrar con apenas 33%. Un golpe de suerte o buena estrategia de alguno de estos rivales ante los manudos lo podría eliminar en semifinales y tendríamos un campeón con el rendimiento más bajo de la historia. Costa Rica ha tenido equipos campeones con muy malos rendimientos, pero nunca por debajo del 50%, algo que podría suceder en el clausura. Acá el detalle. En el torneo de 1978, el Club Sport Herediano fue campeón con el 58% de rendimiento. Fue la primera vez que un equipo monarca estuvo por debajo del 60% de efectividad. En el invierno 2009, Brujas lo hizo con 56%. En el Apertura 2017, Pérez Celedón con el 59%. En la Apertura 2018, el Herediano fue campeón con 57%.
En el Apertura 2019 repitió el Team Florense con un 52%, el cual es el balance de rendimiento más bajo en la historia de un campeón nacional. Y para el Clausura 2019, el campeón fue San Carlos con apenas 56%. Si Alajuelense o Santos no salen con el título, este podría ser el certamen con el nivel más bajo de la historia porcentualmente para un campeón. Alajuelense ha sido superior en casi todos los aspectos en este Clausura 2021, al punto que ha logrado ganarle a 10 de sus 11 rivales, a algunos en 2 ocasiones. Sin embargo, hay un equipo que sí ha logrado hacerle frente sin salir derrotado. Ambos podrían ser rivales en semifinales. La liga ha dominado a placer el Clausura 2021 y no ha encontrado rival que logre quitarle el invicto, que lleva por 25 partidos, 20 del actual certamen y 5 de la Apertura 2020. Los manudos han derrotado a casi todos sus rivales, excepto a Herediano, que le ha hecho frente y logró empatar a un gol en los 2 enfrentamientos ante los rojinegros. Incluso en el primer duelo disputado el 31 de enero, los florenses pusieron en peligro el invicto erizo, pero a falta de 6 minutos para el final, Alex López respondió al gol de Gerson Torres y puso la paridad en el marcador. A 3 equipos alajuelense le ganó los 2 enfrentamientos, a 2 de ellos con goleadas en ambos juegos. A Saprissa lo venció 3-1 en el Morera Soto y 5-0 en el Ricardo Saprissa. Al Municipal Grecia los derrotó 3-0 en casa y 4-1 como visitante. Mientras que a Pérez Celedón le ganó 2-0 en Alajuela y los goleó 5-1 en San Isidro de General. 4 equipos lograron sacarle por lo menos un empate en el doble enfrentamiento ante los rojinegros. Cartaginés le empató a un gol en el Fello Mesa, pero cayó 4-1 en Alajuela. Limón FC y Santos fueron derrotados en la primera vuelta, pero en la segunda sacaron un punto como visitantes. San Carlos es de los equipos que le ha puesto las cosas más difíciles al campeón nacional. Incluso fue el último equipo costarricense en vencerlo, el 15 de noviembre pasado, antes de que iniciara la racha ganadora, y estuvo a punto de quitarle el invicto en el juego de la primera vuelta, pero lo salvó Brian Ruiz con un tanto cuando el partido estaba en el último aliento. En la segunda vuelta, los manudos sacaron la victoria en Ciudad Quesada. En las últimas 2 fechas del campeonato nacional, la liga enfrentará a Sporting FC y Guadalupe, equipos a los que en la primera vuelta venció 3-0 y 3-1 respectivamente. De ganar ambos compromisos, el técnico Andrés Carevic igualará el invicto que firmó el colombiano Jorge Luis Pinto en la temporada 2002-2003, cuando pasó 27 partidos sin conocer la derrota. De paso quedará a 6 juegos de igualar el récord nacional de 33 encuentros sin derrotas, impuesto por el checo Jan Postulka en 1992, también al frente de Alajuelense. El juego contra Sporting FC estaba programado para el sábado, pero se pasó para el lunes a las 7 de la noche debido a que 10 jugadores manudos están positivos por COVID-19. Santos no hace cálculos ni estudia posibles rivales de cara a las semifinales. Los guapileños quieren ganarle a Saprissa el domingo, no por evadirlo en la siguiente fase, sino para reforzar su mentalidad ganadora del presente torneo y llegar más motivados aún a la etapa final. Santos piensa en el Saprissa, pero no como su posible rival de semifinales, sino como su adversario más cercano el fin de semana. Los guapileños ganando a los morados y dependiendo de combinaciones de resultados, tendrían el lugar de los morados a cualquier otro rival, ya que según los cruces, los guapileños deberán medirse en su calidad de segundo lugar al tercero. El estratega Eric Rodríguez quiere crear en su equipo la mentalidad de pensar en el juego siguiente y no establecer aún ningún juego de números. Tenemos en mente Saprissa, queremos ir a ganar a Saprissa, que para nosotros es importante. Celebrar con Grecia ganando para llegar a las semifinales con mucha confianza. Y pues obviamente en el momento que ya tengamos el rival, pues comenzaremos a estudiarlo, como usted lo dice, cuando ya pues todos nos conocemos, tenemos muchísimo material. Nosotros, bueno, en mi caso trabajo con la plataforma Instant, entonces pues tengo toda la información de los equipos resumida, detallada, entonces pues se facilita mucho también el trabajo. Los del Caribe igualmente, y aunque así lo quisieran, tampoco tienen mucho margen para establecer un próximo rival, ya que de tercero a este momento podrían meterse todos los equipos del puesto 3 hasta el 12 incluso. Eso sí, el fin de semana esas dudas podrían empezar a despejarse un poco dependiendo de los resultados. A pesar de la grave situación que vive Costa Rica por el crecimiento de los contagios de COVID-19, de la cual el fútbol no es ajeno, la UNAFUT mantiene en pie la idea de jugar con aficionados la fase final del torneo de clausura.
Mientras los casos de COVID-19 se disparan en nuestro país y específicamente en nuestro fútbol, los organizadores del Campeonato Nacional continúan con el plan de llevar público a los estadios. Así lo confirmó a Deportivas del 13 el doctor Andrés Castillo, coordinador de la Comisión Médica de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol, UNAFUT, quien aseguró que el protocolo que presentaron al Ministerio del Deporte permite disminuir casi en su totalidad la posibilidad de contagios. La idea de UNAFUT es que en las semifinales y la final se utilice un 25% del aforo de los estadios, con lo que se permitiría el ingreso de socios de los equipos locales. Las semifinales iniciarían en 2 semanas, el miércoles 12 de mayo. Parece que será muy difícil que la situación de contagios en el país cambie en tan poco tiempo como para que el Ministerio de Salud tome el riesgo de permitir el ingreso de aficionados a los estadios, a pesar de que la UNAFUT asegura que el protocolo es bastante efectivo. Pues sí se tiene el interés de que pueda volver la gente, siempre y cuando se aplique el protocolo que hemos propuesto al Midepor y al Ministerio de Salud, que creemos que es sumamente completo y muy rígido y que baja muchísimo, prácticamente a cero el riesgo de contaminación. En los clubes hay diversas opiniones sobre si será prudente permitir el ingreso de aficionados. Hace unas semanas, Fernando Ocampo de Alajuelense y Orlando Moreira de Herediano confirmaron su interés de contar con público en sus estadios, pero otros se opusieron. Una opinión muy personal. Yo digo que no estamos preparados para hacerlo. Y el fiel reflejo es ver a los equipos en Europa compitiendo. Por más instalaciones amplias y espacio que tienen, no han podido hacerlo y nosotros no tenemos esa capacidad todavía para poder implementar el público en nuestros estadios. Pocos países están permitiendo el ingreso de aficionados a los estadios. La UNAFUT presentó un protocolo hace 2 meses, del cual no tuvo respuesta afirmativa. Volvió a presentar un protocolo pensando exclusivamente en la fase final, pero parece que tendrá el mismo desenlace. Recope sacará a licitación la construcción de la Terminal Pacífica, que tendrá un costo de $234 millones. Al volver del corte les contamos todos los detalles. Dejen de hacer lo mismo siempre por la tele. Una variación de esta artista que canta como los dioses. Yo la represento como la abuela Sofía. E dove sta? Ciao, se fumare, no, ciao. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Esta semana en Economía Creativa. Muy buenos días, gente linda de Sayaché y de toda Guatemala y de todo el mundo. Nos encontramos acá en el paraíso de Sayaché, donde está el río La Pasión. A nivel rural en Guatemala, la radio sigue siendo un medio con gran poder, con gran nivel de penetración, con gran credibilidad. La radio es un instrumento fundamental para generar cambios en la sociedad y en el ser humano. En nuestro espacio Arte 13 presentamos una de las obras de teatro basadas en una de las novelas más antiguas de España, El Lazarillo de Tormes. Cuando salimos de Salamanca, en llegando a la puente, hay un animal de piedra que casi tiene forma de toro. Créanme vuestras mercedes que en aquel momento desee estar sepultado. Este domingo 2 de mayo a las 2:30 de la tarde.
En 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con información nacional. El Ministerio de Educación Pública reiteró esta semana que las clases presenciales se mantienen. La decisión la toman respaldados en los datos de contagios en los centros educativos y de las directrices del Ministerio de Salud. El más reciente reporte corresponde a la semana del 16 al 22 de abril. Revela 483 casos positivos, de los cuales 241 corresponden a docentes, 208 a estudiantes y 34 a funcionarios de servicio. Reinaldo Ruiz, director de Planificación Institucional del MEP, afirmó que el incremento semanal de casos en los centros obedece al aumento registrado a nivel nacional. Sin embargo, afirma que gran cantidad de escuelas y colegios con un solo caso permitió identificar que los focos de contagio no están en estos lugares. Datos del MEP aseguran que el 68% de los centros educativos que activaron el protocolo reportaron un único caso de COVID-19. El 88% de los estudiantes matriculados en el sistema educativo público están asistiendo de forma presencial a las aulas. Las autoridades recordaron que la asistencia presencial es un proceso voluntario, en tanto esté la emergencia declarada por la pandemia, por lo que las familias pueden variar su decisión sobre la asistencia o no a clases presenciales. La mayor cantidad de casos de COVID-19 en las escuelas y colegios se presentó en Pérez Celedón con 73 alertas. Con una inversión de $234 millones, Recope sacará a licitación la construcción de la Terminal Pacífico. Se trata de un nuevo centro para el recibo, almacenaje y distribución de combustibles, el cual se ubicará en Barranca de Punta Arenas. De acuerdo con Recope, este nuevo proyecto dará mayor seguridad energética al país, pues en la actualidad la importación y almacenaje de carburantes se concentra en el Caribe. Con la finalidad de garantizar la seguridad energética del país, la refinería costarricense de petróleo Recope sacará a licitación pública internacional la Terminal Pacífico, la cual abastecerá, desconcentrará inventarios de gas LP, almacenará y distribuirá hidrocarburos desde Barranca de Punta Arenas, aseguró la gerente del proyecto. Es un proyecto prioritario para Costa Rica, para el país y para los costarricenses, porque pretende dar seguridad energética a nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Recope es el responsable de suministrar el 67% de la energía nacional y toda la abastece a partir de la terminal Moín. La terminal Pacífico es una terminal de respaldo para Moín que no solamente quiere dar respaldo a la importación de combustibles como el diésel y la gasolina, sino también la desconcentración de los inventarios de GLP, que a diferencia de los demás productos se concentran al 100% en Moín, donde se importan, se almacenan, se venden y se distribuyen de ahí al resto del territorio en camiones cisterna. Este plan contempla un sistema de importación costa afuera tipo monoboya que irá unido a 2 tuberías submarinas de aproximadamente 5 kilómetros y se conectan a un poliducto, una línea diésel y otra de gas licuado de petróleo en tierra. Asimismo, se construirán 4 tanques presurizados de almacenamiento tipo esferas de gas LP de 25,000 barriles cada uno, cargaderos para la venta. En el caso del diésel y las gasolinas, se contempla la conexión a los tanques de almacenamiento y la construcción de un nuevo tanque diésel de 50,000 barriles. ¿Por qué seleccionamos este sistema? Básicamente tiene grandes ventajas. El primero es la economía. Este tipo de puertos son más económicos que puertos convencionales, ya que no necesitan obras de protección y también son más seguros. Esa es la segunda. Ellos tienen menores fuerzas de atraque debido a que permiten el libre movimiento del barco con la marea, con los vientos y con las corrientes. Y finalmente, tampoco interfiere con el tráfico del puerto Caldera. Por lo tanto, tendríamos una independencia en la importación de hidrocarburos a través de este tipo de terminales. La inversión será de $234 millones y se espera atender desde la Terminal Pacífico entre un 30 y un 60% de la demanda con las labores de importación, almacenamiento y venta. Luego de dejar la presidencia del Congreso, Eduardo Kruzan espera volver a la Comisión de Hacendarios en el último año de legislatura. El diputado comentó que Restauración Nacional avanza en las negociaciones para ocupar un puesto en el directorio por cuarto año consecutivo.
A partir del 1 de mayo, Eduardo Cruikshank dejará la presidencia de la Asamblea Legislativa y se integrará de lleno a las labores como el nuevo jefe de fracción de Restauración Nacional. Cruikshank no considera necesario presidir una comisión. Sin embargo, no niega su interés de volver a participar en la Comisión de Asuntos Hacendarios. No creo que sea necesario que yo, como jefe de fracción, presida ninguna comisión. Me parece que será suficiente con ser jefe de fracción. Sí he estado durante los 2 años anteriores a la que fui presidente, pertenecía a la Comisión de Asuntos Hacendarios y me parece que nuevamente retornaré a la Comisión de Asuntos Hacendarios. Por otro lado, Cruikshank comentó que Restauración Nacional aspira a un puesto en el nuevo directorio, al igual que lo hizo en los 3 años anteriores. Restauración Nacional en los 3 directorios anteriores hemos formado parte y no creemos que esta debe ser la excepción. Pretendemos ser parte de este nuevo directorio a partir del 1 de mayo y entiendo que mis compañeros diputados y diputadas tienen muy bien encaminadas las negociaciones para que eso se convierta en una realidad. Pese a que esta semana se suspendieron todas las sesiones del plenario legislativo, la elección del directorio sigue convocada para el 1 de mayo. De los 5 diputados que aspiran a la presidencia, 3 de ellos financiaron el costo de la inscripción de su precandidatura con donaciones. ¿Puede un diputado en su calidad de funcionario público recibir este tipo de contribuciones? La respuesta en la siguiente información. La campaña electoral toma cada vez más fuerza en los diferentes partidos políticos. La semana anterior finalizó el proceso de inscripción de precandidaturas en el Partido Liberación Nacional y en el Partido Unidad Social Cristiana. El Partido Acción Ciudadana todavía tiene abierto el proceso de inscripción. El costo de inscripción en el Partido Liberación Nacional fue de 29 millones de colones por candidato, mientras que en la Unidad Social Cristiana fue de 40 millones de colones. Entre los inscritos oficialmente por sus partidos hay 4 diputados, de los cuales 3, Carlos Ricardo Benavides, Erwin Macís y Pedro Muñoz, indicaron que recibieron donaciones para el financiamiento de sus precandidaturas. Pero, ¿puede un diputado recibir donaciones para este fin? Según el experto en materia penal, Egual Acuña, esto se permite única y exclusivamente para la campaña electoral. Como funcionarios públicos están inhibidos de recibir cualquier tipo de dádiva. Sin embargo, teniendo el derecho a postularse para puestos de elección popular, fundamentalmente como precandidatos, pueden recibir contribuciones destinadas única y exclusivamente a la campaña electoral, de manera que esos fondos son siempre sujetos de control por parte del Tribunal Supremo de Elecciones para evitar precisamente que sea una manera encubierta de dar beneficios indebidos a funcionarios públicos. El Código Electoral establece que el Tribunal Supremo de Elecciones debe iniciar el proceso de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos hasta que inscriban a sus precandidatos. Una vez inscritos, se prohíben las donaciones. En cuanto a la fiscalización y control de financiamiento del tribunal, no es hasta que si no se inscribe esa precandidatura o esa candidatura interna que ya sí podemos ejercer, ya rigen las prohibiciones, por ejemplo, recibir donaciones, ya se expone a una sanción y por supuesto tenemos ya potestades de control en ese sentido. Los partidos políticos tienen tiempo para inscribir a sus candidatos ante el Tribunal Supremo de Elecciones hasta el próximo mes de octubre. Los diputados que aspiran a la presidencia de la República no están obligados a renunciar a su curul. Los partidos políticos tienen tiempo hasta el próximo mes de octubre para inscribir a sus candidatos en el Tribunal Supremo de Elecciones. Carolina Hidalgo del PAC, Roberto Thompson, Carlos Ricardo Benavides del Partido Liberación Nacional, Pedro Muñoz y Erwin Macís del Partido Unidad Social Cristiana son los 5 legisladores que ya oficializaron su aspiración a la presidencia de la República con sus respectivos partidos. Pese a que en febrero venció el plazo para que los funcionarios públicos interesados en la presidencia de la República renunciaran a sus cargos, esto no aplica con los diputados o diputadas. En el caso de los diputados no existe prohibición para postularse a un cargo de elección popular, fundamentalmente en el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente o vicepresidente, y ejercer simultáneamente el cargo de diputado de la Asamblea Legislativa. Cosa distinta para el presidente
para los ministros del Poder Ejecutivo, así como funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones y del Poder Judicial, que tienen una prohibición de continuar ejerciendo el cargo y simultáneamente postularse para cargos de elección popular. El próximo mes de junio se realizarán los procesos internos para elegir al candidato del Partido Liberación Nacional, candidato o candidata del Partido Unidad Social Cristiana, y también el Partido Acción Ciudadana hará su convención interna en julio próximo. Sin embargo, las agrupaciones políticas tienen tiempo de inscribir a sus candidatos hasta el próximo mes de octubre. Sí, claro, recordemos que nuestro código establece que las candidaturas se deben inscribir desde la convocatoria de elecciones, que en este caso es el próximo 6 de octubre, hasta 3 meses y 15 días antes de la elección, que eso viene siendo por ahí del 22 de octubre, si mal no recuerdo, pero eso está en el cronograma electoral que está en nuestra página web, ¿verdad? Ese es el plazo para inscribir candidaturas. Claro, de acuerdo con la ley, los partidos tienen que haber ratificado sus candidatos, las correspondientes asambleas superiores, 3 días antes de la convocatoria, que es otro requisito para poder proceder a inscribir esos candidatos. El Tribunal Supremo de Elecciones hará la convocatoria a las elecciones nacionales el próximo 6 de octubre. A pesar del rechazo por parte del juez para girar una orden de allanamiento el fin de semana anterior y además algunos cuestionamientos de abogados, el Ministerio de Seguridad continuará con las intervenciones en fiestas o actividades masivas en recintos privados y, de ser necesario, volverán a solicitar órdenes para ingresar a esos lugares. El fin de semana anterior, la fuerza pública intentó ingresar a una finca en Fraijanes de Alajuela, donde al parecer se desarrollaba una boda con más de 200 personas. Tras la negativa, solicitaron ante un juez la orden de allanamiento, pero les fue negada. Algunos abogados señalan que el incumplimiento de medidas sanitarias obedecen a sanciones administrativas, por lo cual no podría otorgarse la orden de allanamiento. Para otros abogados, basarse en que se incumple la Ley General de Salud no es una razón de peso para otorgar el permiso de ingreso. Hay una resolución de un tribunal de apelación de San Ramón que establece que la violación de las medidas sanitarias no son delitos, son contravenciones. Y entonces ya aquí se genera de que no hay una gravedad. Ahora, si hay un delito propio de la Ley General de Salud o propio del Código Penal que establezca precisamente un hecho delictivo, el no atender estas recomendaciones o estas órdenes sanitarias, tendrá que valorar un juez. Pero por las penalidades que se tienen impuestas, considero que el hecho no es de tal gravedad como para generar una orden de allanamiento. El viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, señaló que durante esta semana han realizado coordinaciones con el Ministerio de Salud y con el Ministerio Público, pero que son respetuosos de la independencia judicial. Y también según el hecho, ¿verdad? Es importante que las situaciones fácticas definen mucho la actuación que se vaya a presentar. Lo cierto es que ya hemos mejorado la coordinación con salud, la coordinación con el Ministerio Público. Si cometimos algún tipo de imprecisión la semana pasada, créame que ya esta semana no la vamos a cometer y creemos, pues es nuestro razonamiento hasta el momento, que hemos logrado llegar a un nivel de madurez del entendimiento de la normativa y de los procedimientos para que este fin de semana se sean exitosos y se nos permita hacer ingreso en este tipo de actividades. El jerarca indicó que basados en la normativa y en la legalidad, pero sobre todo en el bienestar de todas las personas, la policía continuará con la intervención en estos eventos. Seguir con toda la contundencia que la legalidad nos permita. Andrés, yo creo que en este momento la situación hospitalaria del país demanda que las autoridades públicas hagan el máximo sus esfuerzos para poder atender esa situación. Sabemos los peligros y las consecuencias que tienen este tipo de actividades y sería negligente de nuestra parte conformarnos con no poder hacer nada, ¿verdad? Creemos que hay vías, creemos que la legalidad nos respalda y vamos a seguir apostando por esa vía. También tenemos muy claro que la investidura y la legitimidad de la policía nos ha permitido que con solo la llegada de nuestros oficiales muchas de esas fiestas se hayan desestructurado y así vamos a seguir haciendo. De acuerdo con el ministro, durante el fin de semana lograron parar 30 actividades que se iban a realizar solo con la presencia policial. El análisis de la información de los dispositivos electrónicos decomisados
al presidente y otros vinculados con el caso UPAD se realizará tal y como lo dispuso la Fiscalía. Todas las partes recibirán una copia exacta del contenido. Serán los abogados y la Fiscalía quienes deberán ponerse de acuerdo sobre qué se puede usar y qué no en la investigación. La Sala de Casación Penal declaró como inadmisible los 4 recursos de apelación que plantearon los abogados del presidente Carlos Alvarado en la investigación que se lleva a cabo por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAD. Una de esas apelaciones era sobre la oposición que tienen por la forma en la que la Fiscalía dispuso, con la aprobación del juez de garantías, de cómo se va a realizar el análisis de la información de los dispositivos electrónicos decomisados. La apelación no fue rechazada por el fondo, sino por una limitación de procedimiento. Esta resolución sí pone en evidencia que este procedimiento es arcaico, cosa que hizo notar la misma Fiscalía General. Es un procedimiento contrario a los derechos constitucionales, a las garantías judiciales, pues sobre pretexto de someter a los miembros de los supremos poderes a un procedimiento especial que supuestamente le brinda mayores garantías, en realidad limita las facultades de la defensa de una manera incompatible con las exigencias de un Estado de Derecho y democrático. Ahora las partes recibirán una copia exacta de la información que contiene cada dispositivo y será entre la Fiscalía y los abogados defensores donde se definirá cuál contenido se puede utilizar en la investigación. Lo que sigue es dar copia de toda esta información a las partes y fijar un plazo, que es lo que podría ser discutible, si será de 15 días o si será de un mes, para que cada parte indique qué archivos estima son relevantes o atinentes a la investigación y cuáles no. En la causa se investigan a 7 personas, entre ellos el presidente Carlos Alvarado, el exministro de la Presidencia y diputado Víctor Morales, en ese momento el ministro ahí de Planificación Luis Daniel Soto y otros funcionarios de Casa Presidencial. Vamos a irnos a un corte comercial con estas bellas imágenes de Galápagos, el archipiélago que no ha sufrido los fuertes golpes sanitarios por la pandemia, pero que sí ha sufrido sus efectos económicos. Ya volvemos. Quise invitar a Maya. Pensé que tal vez podríamos cenar juntos. No creo que esa mujer venga. No iré. Eso también díselo a tu madre. Tamaki, el ballet es algo importante para ustedes dos. Siempre lo ha sido. ¡Lastima! Por eso quiero olvidarlo. No lo superaré si no lo olvido. Pero en ese entonces aún no lo sabía. Que aunque padres e hijos vivan siempre juntos, deben dejar en claro sus sentimientos. Hay cosas que se malinterpretan entre ellos. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Grandes artistas de América Latina se reúnen en un famoso estudio argentino para brindarnos sus éxitos. Encuentro en el estudio, los domingos a las 4 de la tarde, a partir del 2 de mayo. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Vivimos en un país precario, pobre, que es el caldo de cultivo perfecto para que el crimen funcione y que genere todo este desastre en el que estamos, ¿no? En Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, Jennifer Ávila y Catherine Calderón crearon y lideran desde el año 2017 uno de los portales informativos más reconocidos en todo el continente. Fuerza Latina, el domingo, a las 2 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión.
trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Únete con nosotros en distintos lugares a esta interesante serie que habla sobre la artesanía. Manos a la obra. Cuando veo salir a San Miguel que empieza a pisar los tapetes, empecé a sentir fe. Y fue prácticamente ahí donde me empecé a encontrar conmigo misma. Yo empecé a trabajar con 14 años y me vine a Valencia a estudiar artes y oficios. Que si hablamos de un tapete otomí, habla de los pájaros, habla de las flores, habla de las estrellas. Manos a la obra, los sábados a las 11 de la mañana y 7:30 de la noche. La pandemia expulsó a los humanos del paraíso de Galápagos. Tortugas gigantes, iguanas y otras especies de este santuario ecológico del Pacífico escaparon a la curiosidad de turistas y científicos, una tranquilidad costosa para los pobladores del archipiélago ecuatoriano. La pandemia expulsó a los humanos del paraíso de Galápagos. Este santuario ecológico del Pacífico, con una población de tan solo 30.000 habitantes, estuvo estrictamente confinado durante 4 meses el año pasado. Decenas de investigadores y practicantes extranjeros fueron repatriados y un centenar de programas quedaron en pausa. Y los pocos científicos que quedaron en el archipiélago se vieron limitados. No pudimos ir al campo. Pasamos aquí en Galápagos una cuarentena bastante estricta los primeros meses de la pandemia, en la cual no podíamos salir de nuestras casas nada más que para ir a comprar los productos básicos una vez por semana. Yo como biólogo marino pasamos meses, creo que recordar 3 o 4 meses sin poder acceder al mar. Con más de 2.900 especies, la cuarta parte de ellas endémicas, Galápagos es el paraíso de cualquier biólogo y el impacto se sintió. El 60% de las actividades de investigación planificadas para el 2020 se suspendieron. Y se ejecutaron el 40% de los proyectos de investigación que tenían permiso del Parque Nacional Galápagos. Gracias a más de 300 guardaparques, el parque mantuvo su actividad de investigación, de monitoreo de tiburones, de sitios de anidación de tortugas marinas y de conservación de iguanas o lobos. Y el confinamiento tuvo un efecto positivo. Los expertos tuvieron tiempo de escribir y publicar los resultados de sus investigaciones. Pudimos un poco visionarnos y ampliar el sentido de lo que necesitábamos y de lo que tenemos y cómo poder explotar esa información que se había generado. El coronavirus sepultó además el turismo, que genera el 85% de la economía local. El cierre fue inmediato, o sea, de un día para otro. Entonces, ese cierre no nos dio la oportunidad en nada de prepararnos. O sea, simplemente se cerró, todos adentro y nadie puede salir. Galápagos reabrió al público en julio, pero ahora solo llegan unos 6.000 viajeros al mes, cuando antes el promedio era de 23.000. Para el gobierno, la crisis deja una lección. Necesitamos un turismo más ordenado, un turismo más personalizado. Nos ha ayudado a corregir también ciertos esquemas, digamos, de organización, tanto desde la parte pública como de la parte privada, para estimular este turismo más sensible, un turismo más enfocado hacia los ejes de la sostenibilidad. Para la reactivación completa del turismo, Galápagos apuesta a vacunar a todos los adultos de aquí a finales de mayo. La meta del gobierno es volverse el primer archipiélago de América Latina libre de COVID-19. México, duramente castigado por la COVID-19, experimenta desde hace 2 meses y medio una baja en las cifras de muertes y hospitalizaciones, a contracorriente de otros países de la región que sufren una nueva ola de contagios. El gobierno de México anunció el martes que el país experimenta una baja en las cifras de hospitalizaciones y muertes por la pandemia de coronavirus desde hace 2 meses y medio. Les compartimos el estado que guarda la epidemia y la buena noticia de que llevamos 14 semanas consecutivas de reducción. Según estos datos, México va a contracorriente de otros países de la región que sufren una nueva ola de contagios. El gobierno afirma que las defunciones semanales se redujeron de unas 9.500 a 1.600. Los internamientos también cayeron de más de 112.400 a 18.900.
Algunos científicos de la Universidad Autónoma de México han dicho que no tienen una explicación clara y coherente para la baja, pero afirman que el descenso de los contagios es una realidad. Una proyección de expertos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, citada por el gobierno, señala que el 58% de la población ya tendría anticuerpos contra el virus, adquiridos por contagio o gracias a la vacunación. Desde el 24 de diciembre se han aplicado 16.500.000 dosis, principalmente a personal sanitario y adultos mayores. Según el gobierno, la Ciudad de México, que junto con la zona metropolitana alcanza los 23 millones de habitantes, registró la semana pasada su nivel más bajo de hospitalizaciones con el 25% de ocupación. De 100 personas que se hacen la prueba de COVID en la Ciudad de México, hoy estamos en 7.5%, es decir, 7.5 son positivas, el número más bajo desde el inicio de la pandemia. Así, las autoridades permitieron el lunes la reapertura de oficinas privadas que cerraron desde el 23 de marzo del año pasado, aunque con capacidad limitada. Mira, es algo muy difícil de creer, porque si te das cuenta, meses atrás los números estaban hasta los cielos. De verdad, yo sé que la gente está estresada y pues siento que solo es una opinión para que la gente escuche lo que quiere escuchar. México, con 126 millones de habitantes, no ha priorizado las pruebas masivas y contabiliza más de 2.300.000 casos desde que el virus se detectó en el país en febrero de 2020. Además, acumula más de 215.000 fallecidos, lo que lo convierte en el tercer país con más muertes en números absolutos, pero ocupa el lugar 19 en tasa de letalidad por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos relaja las medidas contra la COVID-19 con más de 95 millones de ciudadanos vacunados, alrededor de un 37% de la población. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ha anunciado que la mascarilla al aire ha dejado de ser obligatorio, a menos que el lugar esté muy concurrido. Estados Unidos relaja las medidas contra la COVID-19. Con más de 95 millones de ciudadanos vacunados, alrededor de un 37% de la población, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ha anunciado que la mascarilla al aire libre ha dejado de ser obligatoria, a menos que el lugar esté muy concurrido. El cambio de normativa es iniciativa de la administración Biden para devolver al país a un cierto estado de normalidad y persuadir a los jóvenes para que se vacunen. Tras el anuncio, el presidente consideró las nuevas reglas como un progreso extraordinario. Si estás vacunado, se pueden hacer más cosas con más seguridad, tanto al aire libre como en interior. Así que para aquellos que aún no se han vacunado, especialmente si son jóvenes o piensan que no lo necesitan, esta es otra gran razón para ir a vacunarse. Ya, ahora. Estados Unidos es el país en el que la pandemia ha matado a más personas, 573.000. Gracias a Dios estoy muy contenta de no tener que llevar mascarillas cuando estamos fuera. Llevo una porque estamos en un sitio muy poblado. No voy a arriesgar la vida de otras personas, ya sabes, voy a llevar mi mascarilla y a estar lo más segura posible. Mientras Biden impulsa el programa de vacunación, una escuela privada de Florida prohibió a los profesores que se inmunicen. El fundador afirma que pueden estar transmitiendo algo de sus cuerpos que podría dañar la fertilidad y el desarrollo de las mujeres y los niños. Voces críticas sostienen que la medida es un ejemplo evidente de los peligros de la desinformación. Y llegamos al cierre de esta entrega informativa. Agradecemos como siempre su compañía y les deseamos un feliz día. Recuerde que a las 12:00 PM usted tiene más información en Costa Rica Noticias. Buenos días.